Buenas noches. Y mientras el gobierno nacional está viendo cómo puede hacer para cerrar, para combatir esta cepa que ahora parece que le agarra a los jóvenes y que los que lamentablemente tienen que ser internados son los jóvenes, mientras estamos desesperados por conseguir vacunas, nos enteramos que en Córdoba despiden a personal de la salud. Hace prácticamente 10 días nos encontramos un fin de semana escuchando por la radio que había casi o más de 100 despedidos. Ustedes me dirán, no sé si despedidos, pero sí, son contratos que en vez de renovarlos les dieron de baja. Entonces hay algo que no entendemos. ¿Estamos realmente tan bien en Córdoba para que nos demos el lujo de prescindir de aquellos que nos cuidan? Después de los auspicios vamos a estar con un médico y un gremialista, porque el jueves pasado nos encontramos con los hospitales, con sus médicos, pero con sus médicos haciendo paro. Entonces, ¿qué está pasando en la salud en Córdoba ante esta situación de pandemia? Amo la música, amo cantar. Y cada día es un nuevo desafío. Al momento de hacer una pausa, elijo los nuevos yogures Delicious de Manfrey. Sabores tiramisú y lemon pie. Riquísimos. Un sabor tan intenso como el de mis canciones. Me gusta Delicious, me gusta Manfrey. Manfrey, eso que te gusta. Tesai, infusión de sentidos. Desde 2013 creando exquisitos blends de té en hebras. En nuestro tea shop encontrarás regalos originales, tazas, cuencos y todo lo que necesitas para completar la experiencia. Dale una vuelta al sabor. Date una vuelta por Tesai. Buenas noches, muchas gracias por estar acá a los dos. Doctor Igarzábal, ¿qué está pasando hoy en los hospitales? ¿Qué pasa que de repente prescinden de los médicos, de los enfermeros, de la gente de salud? Y primero el clima es muy preocupante, lleno de incertidumbre porque uno realmente no comprende algunas decisiones que se toman desde los ámbitos ministeriales, el ámbito de conducción. Vemos que todo este esfuerzo que se realizó desde marzo del 2020 no tuvo frutos, pareciera que no se hubiera aprendido, ¿no? Porque si uno retrotrae la situación el año pasado, casi que estamos pidiendo lo mismo, ¿no? Situaciones donde la misma cantidad de camas, falta de insumos, dificultad de la gente para acceder al sistema de salud y profesionales que no llegan a cumplir sus actividades de manera óptima, que cambian sus condiciones laborales, les cambian los horarios, les cambian las funciones, en muchos casos para atender precisamente la contingencia. Está claro y demostrado que el equipo de salud se puso la camiseta en este sentido para enfrentar algo que desconocíamos en aquel momento y que vemos que va cambiando dinámicamente, ¿no? Y en medio de este contexto, un genuino reclamo laboral, ya que, insisto, no hubo cambios con respecto a esto, y le hemos pedido al gobierno que incluso trate de equipararnos con algunos organismos que también dependen del gobierno, que tienen salarios mucho más importantes, que duplican o triplican el nuestro, y que han estado también en situación de no actividad durante este tiempo, y no solo que no ha respondido únicamente con promesas en que en algún momento esta situación se iba a modificar o a discutir, en definitiva, nos contenta con el cese de una cantidad de contratos de gente que no había sido notificada ni siquiera previamente, que no había tenido ningún tipo de sanción, con el argumento de que el contrato tiene un fin determinado
y que se acaba una vez por parte de esta cosa unilateral del Ministerio, cosa que nos llama poderosamente la atención, porque estamos hablando incluso de algunos profesionales que llevan más de 10 años contratados, ¿no? Y que se enteran en plena, previa a la Semana Santa, el último día, mediante un correo electrónico, la cesación de su contrato. Así que realmente uno tiene que decir que el clima es de insatisfacción, de incertidumbre y de miedo ante una situación también que tiene que ver con inestabilidad laboral en el contexto de una pandemia. Hugo, ustedes desde ATE, el ministro les ha dicho que son mentirosos, porque en realidad nadie se quedó sin trabajo y porque eran casos que habían tenido un sumario o algún problema, y que por supuesto que eran muchísimos menos los casos. ¿Qué responden ante esto? Y esta es otra más de la maniobra de este ministro y de este ministerio. Digo, la forma de enfrentar la pandemia ha sido esa, ofendiendo o invisibilizando los reclamos. Digo, nosotros, si alguien mintió aquí fue el propio ministro, porque todavía deben estar, si ustedes se fijan, las declaraciones donde el ministro dijo que habían echado 37 trabajadores, en realidad fueron 104. 150 en toda la provincia bajaron contratos y de esos 150, 104 son de salud, con lo cual está alrededor de 67 contratos por abajo de lo que dijo el ministro y salieron a repetir algunos de sus funcionarios. Y en realidad lo menos preocupante es lo que diga el ministro, sino los hechos. Este es el mismo ministro que tuvo un delincuente disfrazado de médico y se sacó fotos y lo tuvo en el COE tomando decisiones y viendo gente, atendiendo gente, y se murió gente. Y este es el mismo ministro que no salió a contestarle a nadie después de estar en los medios todos los días, pero de repente se borró una semana cuando le empezaron a preguntar por qué había chicos de 24 años vacunados cuando teníamos gente de 70 o 75 que no estaba vacunada. Han echado a 104 trabajadores de salud, con en algunos casos 5, 8 y hasta 11 años de antigüedad, y esa es una parte importantísima de este reclamo, que es lo que hace que hoy la mayoría de los trabajadores de salud estén en conflicto. Y la otra parte es el tema salarial, o sea, se le adjudicó a los mismos trabajadores que estaban en plena pandemia luchando contra el COVID en los hospitales el mismo monto que se le daba a aquellos que están haciendo home office en su casa. Entonces este 17%, que en realidad se ha cobrado un 10% hasta ahora, lo que hace es prácticamente una burla. Es precarizar cada vez más el trabajo. Pero si nos fijamos en la consideración que otros gobiernos provinciales han tenido con los trabajadores de la salud, para poner un ejemplo, San Juan otorgó el 50% de aumento para este año 2021, Santiago del Estero el 45%, San Luis el 42%, hace unos días acaba de cerrar provincia de Buenos Aires 36,7%, casi 37%, nosotros 17%, 20 puntos abajo del que menos aumento otorgado para el 2021. Esto, lógicamente, ha promovido esta situación de conflicto en los hospitales. Vamos a enfrentar el día jueves un nuevo paro, que creemos que va a ser contundente también, a la espera de que haya una reacción por parte del Ministerio y se allane a discutir con los representantes de los trabajadores de una manera seria, en donde no te convoquen hoy y mañana te echen gente. Esto digo de una manera seria, ¿no? Claro, eso les quería preguntar a los dos, porque bueno, uno estando acá también hace tratativas con las autoridades para decir, bueno, ante esta problemática, creo que tenemos imágenes de lo que fue el jueves pasado los hospitales en medio de una pandemia, decir, bueno, a ver qué tiene el gobierno para decir ante esto, y desde el gobierno hay un silencio total. Que tengan un silencio con los medios, la verdad que es o no aceptable, son estrategias. Ahora, con ustedes, ¿hay diálogo? ¿Se sientan? ¿Este tema está en una mesa? Decir, ¿qué pasa acá? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son las medidas? Lamentablemente esto ha sido esporádico a partir de forzar este tipo de situaciones, digamos, que ha llevado a plantear la agenda de temas y nada más que esto, Claro. con funcionarios de segunda línea, digamos, donde pareciera, y bueno, no pareciera, digamos, nos dicen en ese momento que es absolutamente razonable lo que venimos planteando, que conocen el estado que venimos trabajando, el esfuerzo que venimos desarrollando, el compromiso con el cual hemos asumido todo esto, y también
la falta de realmente de reconocimiento salarial. Eso también es algo que los mismos funcionarios lo conocen y lo comparten, porque en definitiva la mayoría son colegas, así claro. y muchos de ellos han desarrollado su tarea en la parte pública, digamos, así que lo conocen perfectamente, ¿no? Pero lo preocupante de esto es cuando esto se traduce en falta de acciones, cuando se traduce en un sistema de salud que uno ve que no hay dirección, digamos que no hay esto que por ahí uno lo escucha permanentemente también en los medios acerca de la planificación, uno no lo ve en los hechos concretos, digamos. Y cuando no lo ve en los hechos concretos significa lo que decía hace un rato, que un paciente debe esperar o guardar 20 horas un traslado a otro centro de salud que a veces está a menos de 10 cuadras. Imagínate si esto pasa en capital, lo que debe ser en el interior de la provincia, ¿no? Que los programas preventivos que llevan medicación crónica para los pacientes no está llegando de manera oportuna. Estamos hablando de pacientes que son portadores de HIV, pacientes diabéticos, pacientes oncológicos con patologías crónicas, donde las consecuencias de la falta de su tratamiento oportuno significa que se descompensen, y de hecho hoy las camas están llenas con estos pacientes de patologías crónicas, o sea que los pacientes o las camas que tenemos disponibilidad para COVID, que son las mismas del año pasado en los mismos centros, que hay 2 centros nomás en la parte pública que tienen estas características, dificultan por lo menos la contención de parte de los pacientes. Entonces, podemos concluir en esto que no hay un buen plan, o por lo menos no hay una plena articulación del plan con los profesionales, y una falta de diálogo que hace que esto no se pueda plantear de manera efectiva o eficiente a la hora de ver una perspectiva de cómo se enfrenta la pandemia y cómo se continúa en condiciones normales de trabajo. Hugo, a ustedes como Asociación de Trabajadores del Estado. No, es un signo de este ministro. O sea, este ministro no habla con los trabajadores ni habla con los representantes genuinos de los trabajadores. Sí habla con algunos diputados amigos que ofician de sindicalistas, pero en realidad lo que no hace es hablar con los representantes de los trabajadores. Hace mucho que no se pone un AMBO, que no camina una guardia, que no camina una terapia. Le pediríamos al ministro que lo haga, que vean las condiciones que están trabajando nuestros compañeros, nuestras compañeras, para de ahí inferir si es necesario o no es necesario un aumento de sueldo por la tarea que hacen. La verdad es que esto va a continuar, hay un estado de conflicto. Mire, si hay algo que no es natural para un trabajador de salud, es tener que llegar a un paro y posponer una cirugía, posponer turnos, hablar con la gente y decirle que ese día no se le puede atender, porque es terrible para un trabajador de salud. O sea, pero de esto hay un responsable que es el gobernador, y hay un responsable primígeno que es el ministro, que con estas políticas lo que están llevando a un conflicto serio y un conflicto que va a continuar. Querría recordarle a este gobierno y a este ministro que hay otros gobiernos anteriores que han perdido elecciones por estos temas, por descuidar temas como la salud o temas como la educación. Nosotros en política no nos metemos, simplemente decimos que en la valoración de la ciudadanía, a los trabajadores de la salud, a los médicos, a las enfermeras, la gente le reconoce la tarea que están haciendo. No sé si pasa lo mismo con muchos de los funcionarios de este gobierno provincial. Así que desde ese lugar, pedirle que se allanen a un diálogo abierto y franco, que reciban a los trabajadores, que podamos discutir para recuperar nuestros puestos de trabajo. Nosotros no queremos hablar de números en cantidades. Este ministro ha hecho 104 trabajadores que tienen nombre y apellido, atrás de los cuales hay familias, que estuvieron trabajando, viniendo inclusive de otras localidades que no es la ciudad de Córdoba, para combatir la pandemia en los peores momentos, y nos habla de recuperar cargos, nos habla de que va a incorporar 300 cargos. Nosotros queremos que se recuperen a estos trabajadores, a estos profesionales y no profesionales de la salud, que vienen desempeñando bien sus tareas, y a partir de ahí, insisto, nosotros venimos trabajando en forma conjunta desde la multisectorial una serie de medidas en este sentido, y vamos a profundizar. Esta semana se va a realizar un paro el día jueves en los hospitales, y a partir de ahí la semana siguiente seguramente esto se va a ir incrementando en la medida en que no haya respuestas o no haya una convocatoria clara para hablar sinceramente, para que el ministro hable con la gente, con los trabajadores, y se deje de hablar con los medios y empiece a dar respuesta a esto que estamos pidiendo, que no es una locura, es lo que nos toca, lo que nos corresponde y lo que nos merecemos. Tampoco habla mucho con los medios, le aclaro. Durán, en un momento
se habló de que habían contratado a mucha más gente para salud. ¿Esto es cierto? ¿Lo hicieron realmente? Hay muchos contratos que están llegando en algunos sectores y en otros sectores no. Pero los contratos que siguen llegando en condiciones precarias, son precarizados. O sea, hay contratos de 42.000 pesos, 41.000 pesos. Mire, Claro. Si este mes de abril la inflación supera el 3%, el 40% de los trabajadores de la salud queda debajo de la línea de pobreza. Y esto me parece que es un tema para discutir. O sea, si superamos el 3% en abril, estamos hablando que de 10, 4 trabajadores de la salud quedan debajo de la línea de pobreza. No sé de ahí a cuánto Los nos que falta. están en la primera trinchera, los que están corriendo riesgo de vida y los que haciendo todo eso nos están cuidando. Sí, y desde ya nos encontramos con un panorama nefasto, porque inclusive no se trata solamente que sean contratos precarios. A esta gente nosotros necesitamos tenerla con tiempo, porque hay gente que hay que prepararla, no cualquiera entra a una terapia y no cualquiera entra a una terapia COVID. Hay que trabajar un tiempo largo para capacitarlos y bueno, todas estas consideraciones el gobierno no la ha tenido, y a partir de ahí es que se desata este estado de insatisfacción de la gente, que cada vez el doctor Igarzábal decía miedo e incertidumbre, y yo quiero agregarle que hay una palabra que se llama bronca, que es lo que en este momento es el signo con el cual están transitando las asambleas. A nosotros nos gustaría que pueda bajar algún funcionario, compartir este debate en las asambleas, discutir si es cierto o no es cierto, que le diga de frente a los trabajadores si lo que nosotros estamos planteando es real o no, y se dé un debate sano. Y si no es ahí, en el ministerio, nosotros estamos dispuestos a ir al ministerio a hablar de estos temas, pero a hablar con sinceridad y con alguna propuesta clara. O sea, digamos, acá estamos hablando de reincorporar gente que fue echada y estamos hablando de un aumento de salario real. O sea, no acordado con sus amigos de la política, acordado con los trabajadores de la salud. Esperemos que eso se dé en los próximos días, si no, el conflicto va a ir increciendo, y nos parece que en la medida que la participación se está dando en las asambleas, este paro el día jueves va a ser importante y los que vienen van a ser mucho mejores. Igarzábal, ¿ustedes hoy se sienten apoyados por la sociedad? Porque recordamos los aplausos, recordamos el acompañamiento, recordamos la marcha de los médicos en auto, y hoy es como que es un tema del que ya prácticamente no se habla. Creo que la sociedad en su conjunto ha demostrado un respeto siempre, digamos, con los profesionales de salud, y destacó a nivel mundial, digamos, el esfuerzo que se desarrolló en el marco de la pandemia. Hay un problema que es importante también confirmarlo, digamos, la cara visible del sistema de salud son los profesionales de salud, digamos. Cuando el sistema de salud funciona mal, los que de alguna manera ponen la cara, por ejemplo, la cara visible, y somos nosotros. Entonces, las falencias, la falta de recursos, la dificultad para darle una respuesta oportuna que no depende de los profesionales, es lo que uno ve desde afuera, ¿no es cierto? Entonces, esta situación es harto compleja, y lo vemos cuando esta falta de reconocimiento también tiene que ver con los recursos humanos que se forman. Estoy hablando de los médicos residentes, estoy hablando de los profesionales que, después de haber estudiado, el ministerio hace un esfuerzo para capacitar un grupo, un recurso humano que evidentemente tiene que ver con una política de formación, y después no se ven contenidos entre el sistema de salud, o peor, después de una pandemia se disminuye la cantidad de médicos que se llaman para ingresar en un sistema de formación de posgrado en situaciones de pandemia, ¿no? Es como que en vez de priorizar todos los recursos hacia la pandemia, es como que establecemos una situación de crisis donde el sistema de salud también lo profundizamos y de alguna manera se ve inmerso en esta crisis. Así creo que de parte de la población, de parte de la gente, tiene esta doble visión, digamos, ¿no? Porque uno ve que ha aumentado las teleconsultas, las consultas telefónicas, etcétera, que evidentemente son muy impersonales, y que esto lo que ha hecho es alejar un poco a la gente del sistema, y al estar como rehenes de lo que pasa por la toma de decisiones, evidentemente que la calentura de la gente, a veces la insatisfacción, la va a cargar sobre el mismo equipo de salud. Así que en definitiva la cara visible del sistema seguimos siendo nosotros, y pagamos a veces
los problemas de las consecuencias de las políticas que se vienen desarrollando equivocadamente para nosotros, ¿no? Se nos fue el tiempo. Durán, un mensaje a los trabajadores y al gobierno, y bueno, esperemos que esto también sirva para llamar al diálogo, ¿no? Porque sí, coincido con usted, creo que el gobierno habla solo con los amigos y no escucha todas las voces. Entonces de repente también lo que sale en los medios son esas cosas, ¿no? Lo que se habla con los amigos. Acá Pablo decía que es los médicos, las enfermeras son la cara visible de un sistema. Quiero ratificar eso y quiero decir que esta gente sigue teniendo el mismo compromiso que siempre para con cada uno de los pacientes que transitan los hospitales. Si el sistema de salud de Córdoba es un sistema de excelencia y de estos siempre se vanaglorian el gobernador, los ministros, es un sistema de salud de excelencia por la gente que trabaja. Los profesionales, nuestros profesionales en Córdoba, vienen a ser vistos por pacientes de La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca. Digo, desde otros lugares se valora la excelencia profesional que tenemos en Córdoba y vemos que por parte del gobierno no hay ese reconocimiento, así que lo que queremos es un poco de sinceridad. El marketing político tiene que terminar en algún momento para empezar a reconocer las tareas que cada uno realiza y lo que vale cada uno por lo que hace. Nosotros sostenemos el compromiso de seguir atendiendo a la gente, de seguir trabajando duramente contra el tema del COVID, pero entendemos también que es hora que haya un reconocimiento para lo que nosotros hacemos, así como hay dinero para otras cosas que yo realmente no sé si son tan necesarias en medio de una crisis mundial o una pandemia como esta. Si se toma la decisión de hacer un puente como el que se hizo, de millones y millones de pesos en Lago San Roque, si se toma la decisión de hacer una tercera vía para la circunvalación, que no dudo deben ser cuestiones necesarias, hoy la prioridad debe ser salud. Hoy la prioridad debe ser estos trabajadores que están cobrando muy mal, que están muy cansados los laburantes de una terapia, de una guardia, terminan muy mal. Anoche tuvieron que estar renegando hasta última hora, 14 horas para trasladar a un paciente desde el Hospital Tránsito al Hospital Misericordia. Digo, de estas cosas tenemos que hablar cómo lo mejoramos. Nosotros tenemos propuestas para ir mejorando el sistema, queremos que se nos escuche, digo, simplemente eso. Y si no se nos escucha, va a haber conflicto. Y el conflicto significa paro, significa media fuerza, significa movilizaciones, y nos parece que ese no es el camino. Así que vamos a seguir buscando el camino del diálogo, pero en tanto y en cuanto haya una sinceridad por parte del Ministerio de Salud y entienda que debe sentarse a dialogar con los representantes de los trabajadores para buscar una salida clara de este conflicto que estamos teniendo hoy en Córdoba. Pablo, bueno, nos conocemos hace muchos años. A usted y en el nombre suyo a todos los médicos, gracias. Gracias y perdón, porque a veces la sociedad, como ustedes son la cara, se la agarra con ustedes. Bueno, te agradezco. Uno lo que tiene que decir que en este contexto, que el compromiso se sigue sosteniendo y lamentablemente también, digo, en términos de cómo continúa esto y que está perfectamente estudiado, la primera ola nos trajo una cierta sensación de incertidumbre, la segunda complicaciones mayores, y lo que vemos que posteriormente lo que se viene tiene que ver precisamente, por eso lo sostenemos, que el sistema de salud tiene que responder adecuadamente con la recaída en los pacientes de enfermedades crónicas y posteriormente lo que va a venir, digamos, el cansancio que ya está siendo sostenido el equipo de salud, ¿no? Esto está estudiado, no es una cosa que uno lo dice con retórica. Tenemos el diario del lunes aparte. Así es. Así que por eso creo que la experiencia de todo un año debería haber servido para que hoy estemos planificando, trabajando correctamente, no reclamando en la calle por cuestiones que son obvias, pero bueno, esta es, del gobierno depende todo esto, ¿no? Que nosotros estemos en la calle reclamando o que estemos trabajando como corresponde. Así que gracias por el espacio y gracias por visibilizar la situación. Bueno, espero que todos hayamos podido entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de esa gente que a veces trabaja más de 24 horas, de esa gente que está para cuando realmente los necesitamos
y está trabajando, como decía recién Durán, que si tenemos una inflación de más de 2 puntos, con un salario que es debajo de la línea de pobreza. Gente que se capacitó, que estudió más de 10 años, que se perfeccionó, que se profesionalizó y que está poniendo en riesgo su vida. Porque, bueno, ya hemos visto esta semana, por más que uno se vacune, puede tener la enfermedad. Entonces, ¿desde qué lugar el gobierno gestiona? Se supone que la política se trata de mejorarle la calidad de vida a la gente. Hoy a los ciudadanos los que nos pueden mejorar nuestra calidad de vida en una situación de crisis son los médicos. Entonces es deber del gobierno mejorarles la calidad de vida a estos médicos que se exponen a todas estas situaciones. Desde este espacio, desde este lugar, siempre vamos a tratar de visibilizar estas cosas y siempre vamos a bregar por el diálogo. Pero sobre todo la idea es que visibilizando esto todos sepamos la situación en la que están nuestros médicos, en aquellos que están en la primera línea de batalla y que son los que nos contienen, los que nos curan, los que nos ayudan en esos momentos más difíciles. Ellos no tienen la culpa. Sepámoslo para también reconocerlos en cada detalle. Buena semana, buenas noches.